Amparo. Bueno, pero para ayudarnos a entender esta ley de amparo, tenemos en la línea telefónica a Jorge Antonio Galindo Monroy, miembro propietario de la Junta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y excoordinador de la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo. Licenciado Galindo Monroy, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son las principales modificaciones de la ley de amparo? Bueno, hay varias modificaciones, algunas bastante buenas, otras no tanto. Por ejemplo, tenemos la aparición de la figura de que la jurisprudencia tenga efectos generales cuando haya una declaratoria de inconstitucionalidad. Esto es un gran avance porque en México había leyes que se habían declarado hace muchos años inconstitucionales y como la jurisprudencia no era obligatoria ni derogaba las leyes inconstitucionales, se seguía aplicando. Eso es un avance muy importante. Si yo gano un amparo ahora en contra de una ley, se determina que es inconstitucional, antes solamente el amparo me servía a mí y ahora le puede servir a toda la población. Bueno, le seguirá sirviendo solamente al que ganó al amparo mientras no haya jurisprudencia. La jurisprudencia se constituye por varias decisiones en el mismo sentido, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales colegiados de circuito, y una vez determinada la jurisprudencia, la Corte hará una declaratoria general de inconstitucionalidad y entonces a partir de ese momento la ley declarada inconstitucional será nula. Bueno, este es uno de los puntos. ¿Cuáles otros puntos relevantes tiene la enmienda? Bueno, otro punto muy relevante de la enmienda es la aparición del amparo adhesivo, en donde a virtud del cual quien haya obtenido una sentencia favorable, pero que la sentencia carezca de fundamentación o motivación, puede adherirse al amparo que haya interpuesto la parte contraria, para efecto de que el tribunal que conozca el juicio de amparo en una sola sentencia resuelva todos los puntos. Actualmente lo que pasa es lo siguiente: quien pierde la sentencia se va al amparo, y el Tribunal Constitucional de Amparo solamente va a resolver los argumentos vertidos por el quejoso, que es la persona que acude al amparo, pero no atenderá los argumentos de la contraparte. Y si la contraparte tiene algo que decir respecto de esa resolución o sentencia, como le fue favorable, no puede atacarla por el solo hecho de serle favorable. Y entonces lo que sucedía es que tenía que venir un segundo o tercero o cuarto amparo para resolver un mismo punto. A través de la figura del amparo adhesivo, se busca que en un solo juicio de amparo se resuelvan todos los problemas que puedan existir en un procedimiento, en una resolución, con el objeto de que la justicia realmente cumpla con el propósito del 17 constitucional, es decir, que sea breve, expedita y eficaz. Licenciado Galindo, nos decía de los puntos buenos que hay que resaltar. ¿Usted ha encontrado puntos negativos? Hay puntos muy malos que pueden hacer ineficaz la figura del amparo. Especialmente hay dos puntos gravísimos. Uno de ellos está en los artículos 61 y 117 de la ley de amparo, y que no le han hecho mucho caso y es algo muy grave, en donde en la ley de amparo, y esto es una barbaridad, se permite a las autoridades administrativas que funden el acto de autoridad y motiven el acto de autoridad hasta que contesten la demanda de amparo. ¿Eso qué significa? Que a partir de la entrada en vigor de la ley de amparo, las autoridades administrativas podrán no fundar y motivar sus actos, violando directamente lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. A ver, esto que me está diciendo suena absolutamente peligroso. Entonces, la autoridad puede dar a conocer un decreto, una determinación, sin motivar su decisión y esperarse a que alguien le presente un amparo para motivar. Exactamente, y esto tiene dos consecuencias. Terrible. La mayoría de la gente no tiene posibilidades para irse a un juicio de amparo. Es decir, aquellas gentes que sean afectadas por un acto de autoridad que viole directa y expresamente el 16 constitucional, pues la violación constitucional quedará totalmente consumada. Y aquí aquel que tenga para ir para contratar a un abogado que lo defienda en un amparo, pues sí podrá impugnar el acto de autoridad a través de la demanda de amparo, y cuando la autoridad conteste la demanda de amparo y funde y motive en ese momento, bueno,
podrá ampliar su demanda. Y dice uno, bueno, ahí las cosas ya quedan resueltas. Le voy a decir, no, primero, porque va a entorpecer el trámite de los juicios de amparo, los va a hacer más largos. Pero si esta reforma la unimos con la suspensión, con la reforma que dice en materia de suspensión, pensaremos que es una reforma perversa, porque por una parte la autoridad administrativa no le va a fundar ni a motivar la resolución, y por otro lado, si usted pide la suspensión y está en el catálogo del 129 de la ley de amparo que dice en qué casos el juez debe negar la suspensión, pues entonces tenemos que usted quede en estado de indefensión. Fíjese que desde el siglo XIX se ha dicho en México que un amparo sin suspensión no es amparo. ¿Por qué? Porque la suspensión lo que hace es le da eficacia al juicio de amparo. La suspensión es un procedimiento accesorio, pero fundamental al juicio de amparo, en donde el Tribunal Constitucional de Amparo va a determinar de una manera temporal si suspende o no la ejecución del acto reclamado, en tanto se resuelve si ese acto reclamado efectivamente es constitucional o es inconstitucional. Licenciado, me sorprendió también esta idea de que hay una lista de quienes no se pueden o que no pueden recibir una suspensión. ¿No viola esto el sentido de aplicación general de la ley? ¿No deben ser las leyes de aplicación general? ¿Cómo es posible que tengamos una ley que se aplica a unos y a otros no? Pues mire, efectivamente, inclusive la barra desde diciembre de 2010 empezó a trabajar en este sentido. Tuvimos innumerables entrevistas con legisladores. Desgraciadamente, pues parece que era una decisión política y no se nos hizo caso. Pero lo más grave es esto: la suspensión es un derecho constitucional expresado en la Constitución en favor del gobernado. Y el gobernado tiene el derecho constitucional de que se le otorgue la suspensión porque así lo establece la Constitución. Lo que pasa es que en el Congreso están armando un argumento falaz. Dicen, no, es que en la Constitución se establece que la suspensión se concederá en los términos que regule la ley de amparo. Efectivamente, en la Constitución se establece el derecho de suspensión y se dice, esta se concederá en los términos que establezca la ley de amparo. Pero la ley de amparo es reglamentaria de la Constitución del 107 y del 103, y entonces lo que se debe hacer en la ley de amparo es establecer los requisitos para que proceda la suspensión, pero no establecer un obstáculo o limitar la figura de la suspensión. Tengo entendido... Y es grave porque, le repito, hace ineficaz el amparo. Vamos a suponer, a usted le clausura la autoridad sin fundamentación y motivación, o le revoca una concesión sin fundamentación y motivación, y dice, no, pues ¿para qué le fundamento y motivo ahorita? Me espero a ver si me demanda, y cuando me demande, pues ya entonces le fundo y motivo. Pero la autoridad sabe que además a usted, porque así lo establece en la fracción 3 del 129, le van a negar la suspensión, y es un amparo que a lo mejor, un amparo complicado, donde a lo mejor incluso usted ataca la constitucionalidad de la ley, y es un amparo que puede tardarse 2 o 3 años en resolver, y al final usted gana el amparo. Pero ¿qué pasa con esa concesión que ya le quitaron? Que a lo mejor esa concesión se la dieron a terceros, que podría ser a un solo tercero o a varios terceros. Imagínese el problema que vendrá, donde el titular original de la concesión ganó el amparo y le tienen que regresar el título de concesión y el ejercicio de la concesión. Y ya hay 5, 6 o 7 personas morales más o personas físicas más que han estado explotando su concesión. No, bueno, pues esto será un caos, ¿no? Así es. Licenciado, usted nos decía que hay que poner mucha atención entonces a los artículos 61 y 117. 107, exacto, y evidentemente el 129. ¿Por qué? Los dos primeros, porque en ellos se faculta algo que parece increíble. Se le da permiso a la autoridad, contraviniendo el 16 constitucional, el artículo 25 del Tratado Interamericano de Derechos Humanos y el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU del año de 48, para que la autoridad emita actos, autoridad administrativa emita actos que afecten la esfera jurídica del gobernado sin fundar y motivar. Esto es algo gravísimo y especialmente grave si la ley de amparo es el instrumento procesal que tiene el gobernado para reparar las violaciones a sus derechos fundamentales. Me parece muy grave que en esa propia ley
se permitan violaciones graves a estos derechos fundamentales. Pues muy claro, licenciado, muy inquietante, debo decir. Para empezar, a mí siempre me ha inquietado cualquier ley que se pretenda aplicar a unos y no a otros, por razones de raza, de profesión, lo que sea. Eso siempre me ha inquietado. Es el primer inicio me parece, de los gobiernos autoritarios, pero lo que me está usted contando, pues me hace cuestionar seriamente esta ley que ha sido aprobada. Pues así es. Yo he oído desde ayer y hoy en la mañana algunos comentarios que se dice que es una gran reforma, que es un hito en las reformas. Pues sí, sería un hito por lo mal hecho en estos dos puntos en específico, que es muy grave, y la verdad es el inicio, puede ser el inicio de un estado dictatorial. Efectivamente. Bueno, pues yo quiero agradecerle, licenciado Jorge Antonio Galindo Monroy, el haber tomado nuestra llamada. No, el agradecido soy yo. Muy buenos días. Buenos días. Digo, para mí